En 1902, una bala impactó en el ojo de la Luna. Sí, literalmente. Y no era una misión espacial ni una hazaña científica. Fue una escena filmada en un estudio de cine a las afueras de París. Aquella imagen marcó un antes y un después en la historia del cine. Esa industria, entonces aún naciente, dejó de ser la simple filmación de la realidad para empezar a conseguir un mundo paralelo moldeado a su capricho. ¿Y quién estaba detrás de ese disparo simbólico a la Luna? La mente pensante de aquel hito fue Georges Méliès. Él era un mago de teatro que decidió cambiar el escenario por una cámara. Aquella decisión culminó con la invención de los efectos especiales. Desde su estudio, en Montreuil, rodó más de 500 películas que narraban viajes imposibles, metamorfosis, demonios y planetas habitados. Durante un tiempo fue el hombre más admirado del nuevo arte. Pero la historia del cine también tiene sus sombras y Méliès, desafortunadamente, se vio arrastrado por ellas. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. A veces las más grandes historias comienzan con un pequeño detalle. La nuestra comienza un día cualquiera de 1896, cuando Georges Méliès se encontraba grabando una escena con un vehículo en la plaza de la Ópera de París. De golpe, su cámara se atascó, giró la manivela y la cinta se detuvo. El atasco apenas duró unos segundos, de modo que él continuó rodando sin darle demasiada importancia a aquel incidente. Y sin embargo, aquel contratiempo, en apariencia insignificante, cambió la historia del cine. Cuando proyectó el resultado, descubrió algo que no había visto nunca. Y es que aquel vehículo que había filmado con su cámara desaparecía de repente. Y en su lugar lo sustituía en el mismo frame un coche fúnebre. En apenas un segundo, el mundo, su mundo, había cambiado ante sus ojos. Había nacido por puro accidente el primer efecto especial de la historia del cine. Lo que para cualquiera habría sido un simple fallo técnico, para Méliès fue una completa revelación. Y claro, antes de seguir avanzando para entender cómo Méliès llegó hasta ese momento, ese segundo en el que la realidad se transformó dentro de una cámara, hay que retroceder unos cuantos años atrás, porque mucho antes de ser cineasta, tuvo cierto contacto con la magia. Georges Méliès nació en París en 1861, en el seno de una familia acomodada dedicada a la fabricación de calzado. Todo apuntaba a que el negocio familiar se iba a convertir en su oficio. Pero desde pequeño siempre eligió las marionetas antes que los zapatos. Le fascinaban los mecanismos ocultos, los teatros de juguete y cualquier cosa que le permitiera crear mundos bajo su control. Mientras otros niños jugaban al aire libre, él pasaba horas construyendo pequeños escenarios y dibujando decorados fantásticos. A los 10 años ya organizaba funciones para su familia, mezclando humor, sombras chinescas y efectos improvisados con velas y espejos. Estudió en el prestigioso Liceo Michelet, en París, y más tarde en el Liceo Louis le Grand, dos instituciones que preparaban a los jóvenes para las carreras profesionales más valoradas en su época. Pero Méliès no encajaba del todo en ese molde, porque lo que realmente le fascinaba no eran las matemáticas o la contabilidad, sino la mecánica del asombro y de la magia. Pero su sueño de dedicarse al cine debía posponerse un poco más. Tras cumplir el obligatorio servicio militar, su familia decidió enviarlo a Londres para mejorar su inglés y formarse en gestión empresarial. Un viaje que terminó cambiando su vida, especialmente cuando descubrió el Egyptian Hall, un teatro dedicado a la magia y al ilusionismo, donde actuaban figuras legendarias como John Neville más que Lane. Allí vio en directo trucos que combinaban mecánica, luces, espejos y precisión milimétrica. Observó objetos que aparecían y desaparecían, cuerpos que flotaban en el aire, cabezas que se separaban del cuerpo sin una gota de sangre, efectos que le hicieron tomar la decisión que cambió su vida. Cuando regresó a París en 1888, no volvió a la fábrica familiar, sino a los escenarios. Con el dinero de la herencia que le correspondía, compró el Teatre Robert Houdin, un pequeño pero mítico teatro fundado por el gran mago Jean-Eugène Robert Houdin, considerado el padre del ilusionismo moderno. Vamos, que su primer gran truco fue hacer desaparecer la herencia en un teatro. Tal cual. Méliès pasó años perfeccionando sus espectáculos, inventando máquinas, diseñando decorados móviles y proyectando ilusiones ópticas con linternas mágicas y sombras chinescas. Su teatro se convirtió en uno de los más populares de París, frecuentado por curiosos, aristócratas y artistas de todo tipo. Y entonces llegó el momento que cambió todo. En diciembre de 1895, Méliès asistió al histórico debut del cinematógrafo de los hermanos Lumière,
en el Gran Café del Boulevard de los Capuchinos. La proyección duró apenas unos minutos. Una fábrica, un tren llegando a la estación, un bebé comiendo, escenas anodinas pero vivas. El público quedó fascinado y muchos salieron de la sala convencidos de que estaban viendo una ilusión. Méliès, sin embargo, percibió otra cosa, una nueva forma de teatro, una herramienta para crear mundos. Su objetivo principal se convirtió en comprar un cinematógrafo. Lo quiso en ese momento, pero los Lumière se negaron a venderlo convencidos de que, ojo, su invento no tenía futuro como espectáculo. Así que Méliès, fiel a su espíritu autodidacta, decidió construir el suyo propio. Méliès consiguió una cámara rudimentaria gracias a un ingeniero inglés y empezó a experimentar con ella. No tardó en rodar sus primeras películas, que eran pequeños tableaux vivants en los que combinaba humor, magia y fantasía. Pero su gran hallazgo llegó por medio de aquel inesperado y famoso accidente con la cámara. Y así llegamos de nuevo a ese día de 1896, cuando un simple atasco en su cámara convirtió un vehículo en un coche fúnebre. Y un fallo técnico en el nacimiento de los efectos especiales del cine. Comprendió que podía manipular el tiempo, el espacio y la realidad con un gesto de la mano. A partir de ese instante, Méliès trasladó su mentalidad de ilusionista a la cámara. Experimentó con sobreimpresiones, exposiciones múltiples, fundidos y decorados móviles, y con el dominio de su cámara y una mente llena de ideas, Méliès levantó en 1897 en Montreuil, a las afueras de París, uno de los primeros estudios cinematográficos de la historia. Y lo hizo de una manera también original, porque lo construyó con paredes y techo de vidrio translúcido para aprovechar la luz solar. Durante aquellos años, su estudio filmaba y estrenaba decenas de cortos cada año. Muchos de ellos con títulos tan sugerentes como El hombre orquesta, El castillo del diablo, El reino de las hadas o Barba azul. Sus historias combinaban humor, misterio y fantasía con una frescura que el público no había visto jamás. Su obra maestra llegó en 1902. Fue la mítica película Le Voyage dans la Lune, o El viaje a la luna, inspirada en los relatos de Julio Verne y de H.G. Wells, que resumía todo su universo creativo. En ella, un grupo de astrónomos viaja a la Luna disparados desde un cañón y, tras explorar su superficie y enfrentarse a criaturas lunares, regresan triunfalmente a la Tierra. Fue la primera gran superproducción del cine, con más de 30 decorados y más de 200 extras. Aquella escena en la que la cápsula impacta en el ojo de la Luna se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de la historia del cine. Por primera vez, una película contaba una narrativa con estructura, con personajes y escenarios imaginarios, y no solo era una sucesión de escenas. El éxito fue inmediato y desbordante. Las proyecciones se multiplicaron en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, el propio Méliès sufrió los límites de la época. Sus películas eran pirateadas sin piedad, especialmente en América, donde El viaje a la Luna fue distribuida ilegalmente por Edison y otras compañías. Para proteger su trabajo, Méliès fundó la Star Film Company en uno de los primeros intentos por controlar la autoría y distribución de películas, cuando el cine aún no conocía el copyright. Numeraba cada producción y llegó a enviar a su hermano Gastón a Nueva York para frenar las copias ilegales. Aún así, la expansión no logró detener la imitación ni el desgaste. Aunque eso sí, para entonces, Méliès siguió siendo el rostro de la innovación. Director, actor, guionista y escenógrafo, un auténtico hombre orquesta del cine. Pero la profesionalización de la industria del cine empezó a dejarle atrás. A partir de 1908, su estrella fue apagándose. Las deudas se acumularon y los distribuidores le dieron la espalda. Y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su estudio de cine en Montreuil fue requisado y convertido en hospital militar. Muchas de sus películas se perdieron o fueron destruidas. Algunas incluso se fundieron para recuperar la plata del celuloide, un acto con el que se borró parte de la historia del cine. De ser el gran pionero del cine, Méliès pasó a la ruina. En 1923, arruinado y olvidado, cerró su estudio y vendió los restos de su producción. Junto a su compañera, la actriz Jeanne Darcy, abrió un pequeño kiosco de juguetes y golosinas en la estación de Montparnasse. Sin embargo, su historia aún vivió un interesante giro de guión. En la década de 1920, los nuevos cineastas y críticos comenzaron a redescubrir su obra. Algunos coleccionistas encontraron copias de sus películas y las proyectaron en homenajes que devolvieron a Méliès a la luz pública. En 1929, la Cinemateca Francesa organizó una retrospectiva en su honor y en 1931 fue condecorado con la Legión de Honor. Premio entregado nada menos que por Louis Lumière, el hombre que inventó la cámara que Méliès transformó en arte.
Georges Méliès murió en 1938 a los 76 años, sin riquezas, pero con la certeza de haber cambiado la historia del entretenimiento. Su legado sobrevivió gracias a la restauración y recuperación de sus películas, muchas de las cuales se creían perdidas. Y lo cierto es que, aunque hayan pasado más de 100 años, la magia de Georges Méliès sigue proyectándose sobre cada pantalla. Su influencia está en todas partes. Basta, por ejemplo, con pensar en los mundos de Avatar, en los trucos de Christopher Nolan o en los viajes espaciales de Interestelar. Georges Méliès no solo fue el inventor de los efectos especiales, fue el primer gran narrador del cine moderno. Un hombre que entendió que una cámara podía ser una varita mágica. Dejó como legado más de 500 películas, cientos de ideas y, sobre todo, una gran certeza. Mostró que el cine no solo sirve para reflejar lo que existe, sino sobre todo para imaginar lo que podría existir. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.